Ah, bueno. Hola a los que anden por ahí en Facebook. Hace mucho que no hacía como una otra transmisión de un video en vivo en Facebook para hablar de libros y como el título ahí lo dice, el propósito de este pequeño video es hablar sobre el, el hecho, la frase está un poco cliché de leer transforma, porque lo que quisiera compartirles el día de hoy o en esta tarde brevemente es sobre un tema en el que los últimos 2 años particularmente he estado muy interesada por diversas razones, más que nada académicas, pero, eh, pero que creo que son de interés público, que es el periodismo de investigación, particularmente aquellas investigaciones periodísticas realizadas por eh, periodistas mexicanos eh, sobre temas de injusticia social, particularmente reportados a inicios del siglo XXI. Entonces, en los últimos 2 años he estado leyendo una serie de libros que han sido como muy significativos para mí y me parece que sería muy interesante compartirlos de qué se tratan y por qué creo que son relevantes, particularmente en los tiempos que estamos ahora viviendo y debatiendo. Y voy a hablarles de estos cuatro, son 4 libros, se los voy a mencionar brevemente quién es el periodista detrás de esta investigación, de qué se tratan, a qué hacen referencia sobre acontecimientos importantes en la vida social de México y al final quisiera mencionarles unos 3 o 4 puntos de qué es lo que tienen en común estas 4 investigaciones particularmente para mí. Se los voy a mencionar en el orden en el que los leí, pero hago la aclaración de que todos estos libros e investigaciones se publicaron a partir de los años 2000. Entonces, el primero de ellos es el libro de Diego Enrique Osorno, de Nosotros somos los culpables, la tragedia de la guardería ABC. Y bueno, Diego Enrique Osorno este año particularmente ha sido muy visible por la serie documental que está en Netflix sobre el año de 1994, pero es un periodista regiomontano con una larga trayectoria en periodismo de investigación y eh, investigación documental sobre diferentes temas sociales en México. Y este libro, como su título lo menciona, es una investigación basada en los testimonios no solamente de los padres de los 49 niños y niñas que fallecieron en el incendio del 5 de junio en Hermosillo, Sonora, en la guardería ABC, sino también ciudadanos que estuvieron involucrados alrededor del siniestro, autoridades, políticos, y con esta investigación, a través directamente del testimonio de ellos, trata de dar una explicación o un panorama de cuáles son las responsabilidades estructurales, como el título lo dice, de todos nosotros en la participación en este evento. Eh, este libro esta investigación se publicó en el 2010, está editado por Ricardo. Después, otro libro que me llevó a seguir, después de haber leído seguir leyendo en esta línea de periodismo de investigación, es el de Carmen Aristegui, de Marcial Maciel, Historia de un criminal, también publicado por Random House también en la edición del 2010. Y esta investigación es a partir de la investigación previa de Carmen Aristegui en el 2002 sobre casos de pederastía en la Iglesia Católica. Eh, y en este libro, también a través de entrevistas de Carmen Aristegui con no solamente los 8 exlegionarios que denunciaron en 1997 los abusos cometidos por Marcial Maciel, tanto públicamente como al Vaticano. Y son las entrevistas dirigidas a estos
estos 8 exlegionarios, pero también es a las personas cercanas al desarrollo de estos eventos posteriores a la denuncia pública en 1997. Y también es un análisis sobre las condiciones en las cuales la generalización de estos abusos de carácter sexual y psicológico por parte de Maciel a sus víctimas fue posible. Entonces, también este es publicado por Random House en el 2010. Otro libro que también es muy importante y, bueno, que me parece que es muy relevante es en esta misma línea de periodismo de investigación, es el de Lidia Cacho, también es muy conocido también de Los demonios del Edén, el poder que protege la pornografía infantil. Y esta es la investigación de Lidia Cacho con respecto a la red de prostitución y abuso infantil con fines de explotación sexual que surgió que ella comenzó a investigar en el año del 2004 en el estado de Quintana Roo, y que al investigar por medio de las víctimas de estas redes de esclavitud sexual infantil, ella develó la complicidad no solamente de empresarios hoteleros en Quintana Roo, sino que estaban ligados y siendo protegidos por altos funcionarios políticos. Esta investigación, particularmente a Lidia Cacho, le tuvo consecuencias de carácter personal muy importantes, como fue posteriormente el hecho de que fue secuestrada y torturada por miembros de la policía del estado de Puebla, bajo órdenes del entonces gobernador Mario Marín, y quien estaba protegiendo directamente a uno de estos empresarios, implicados en la investigación. En los últimos meses hemos sabido que el proceso judicial para proteger a Lidia Cacho y sigue siendo ahorita vigente, al grado de que, si no mal recuerdo, hace un mes su casa fue allanada y fue vandalizada, en lo que se supone que fue como parte de las represalias y amenazas de muerte que por el hecho de haber realizado esta investigación que ya ha sido objeto. Entonces, este libro es del 2006 y también publicado por Random House. Y finalmente, este libro sí es el último que salió, se publicó el 21, a finales de agosto, perdón, a inicios de agosto, en este año salió publicado, y es el libro de la periodista Lidet Carrión, que se llama La fosa de agua, desapariciones y feminicidios en el río de los Remedios. Y Lidet Carrión también es una periodista muy importante aquí en la Ciudad de México, bueno, a nivel nacional, y ella se dedicó durante 6 años a reportar crónica de feminicidios y desaparición de niñas y de mujeres en el área metropolitana de la Ciudad de México, y llegó su investigación hasta el Estado de México, particularmente ciertas regiones del municipio de Ecatepec. Y a través de este libro, ella realiza la crónica de por lo menos 10 niñas y adolescentes que han desaparecido, y la lucha de sus familiares para no solamente esclarecer el crimen del que fueron objeto sus hijas, sino también en la lucha por tener una comunicación y encontrar una respuesta por parte de las autoridades a nivel municipal y estatal en el Estado de México. Y este es más que nada un libro de crónica y de visibilización sobre ciertas, no lo quiero decir como causas, pero ciertos elementos en común del fenómeno del feminicidio en esta parte particular del municipio de Ecatepec. Y bueno, sobre estos 4 libros y
y de las razones por las cuales yo recomiendo ampliamente leerlos. No son libros fáciles, no son temas sencillos. Ha sido como muy duro adentrarse a estos temas, incluso leerlos cuesta mucho eh, por, por el tema y por lo que implican. Pero creo que es importante que leamos sobre esto, creo que es importante que consultemos estos libros y, bueno, algunas de las razones por las cuales los recomiendo son las siguientes y que creo que tienen en común estas cuatro investigaciones. Una, como ya lo mencioné al principio, son investigaciones realizadas sobre fenómenos o que inician con el siglo XXI. Y eso es muy importante porque muchas veces ciertos eventos sobre justicia social que analizamos o de los cuales nos interesamos tienden a ser como en esta visión como histórica y pasada, hablando como de terceras, cuartas transformaciones, pero poco a veces vemos con perspectiva histórica o social lo que ha pasado en el siglo, a inicios del siglo XXI. Y creo que esa es una característica de estas investigaciones. Otra razón por la cual recomiendo estos libros es que, bueno, si bien la investigación de Diego Enrique Osorno es un periodista con una larga trayectoria, a pesar de que no tiene ni siquiera 40 años, Osorno. El otro trabajo son de 3 periodistas mexicanas que también tienen una larga trayectoria en la investigación aquí en México sobre temas de injusticia social. Otro de los puntos por los cuales me llaman la atención estos libros es quiénes son el objeto de las víctimas de estas injusticias, que particularmente en los 4 libros son la población más vulnerable que existe en nuestro país, que es la infancia y particularmente las niñas y las adolescentes. Tanto en el libro como de Maciel de Carmen Aristegui, los daños que se reportan del abuso sexual se reporta en niños y adolescentes por parte, en este caso, de una autoridad de una institución como es la Iglesia Católica. Las edades de los niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC van desde los 30 días hasta los 4 años. Y las víctimas que reporta Lidia Carrión en la fosa de agua son niñas entre los 13 y los 18 años. La mayor tenía 19 años cuando fue desaparecida. Entonces, quienes sufren las injusticias más cruentas y más difíciles y más inimaginables y difíciles de estudiar en nuestro país son las infancias y las adolescencias. Y esto es muy, muy particular y es algo que debemos de analizar. Y una vez que, como siendo ellos quienes sufren estas injusticias, quienes luchan por buscar la verdad sobre lo que les ha sucedido a estos niños y adolescentes, a estas niñas y adolescentes, que son objetos no solamente de la violencia estructural, como es la violencia sexual o la pobreza o la marginación, sino de la injusticia por parte del Estado, quien les niega una voz, quien los desprotege, quien los revictimiza o que incluso los amenaza o los intimida para que dejen de buscar aquello en lo que se supone que todos debemos de tener acceso, que es la justicia expedita y pronta. Entonces, al no tener esta voz por parte de las autoridades correspondientes o este reconocimiento de esa voz ante la búsqueda de justicia, los padres de estas víctimas, de estos niños y adolescentes, son representados en este caso por estas investigaciones periodísticas. Y aquí viene muy a cuenta o es muy apropiado el hablar del periodismo o de los medios de comunicación como un cuarto poder, que para bien o para mal tiene un gran impacto en la construcción social de ciertos fenómenos y en este caso de
de las formas de injusticia estructural y de violencias estructurales que sufren estos grupos particulares. Y cómo surgen, en este caso, la lectura de estos libros o la investigación sobre estos temas, la investigación periodística, ayuda a la denuncia, a la visibilización y en algunos casos, bueno, el esclarecimiento de estas injusticias o violencias de las que son objetos. A mí particularmente una de las cosas que más me llama la atención y por lo cual me he dirigido a este tipo de investigaciones es el uso del testimonio, eh, para fines de investigación, porque no solamente, una de las cosas importantes en estos libros es que no solamente es como una revisión desde una tercera persona que ve aparentemente objetivamente cómo se van desarrollando los eventos, sino es a través de la voz de las víctimas o de los padres de las víctimas sobre cómo viven estas injusticias cotidianamente, estructuralmente, y cómo sus vidas se vieron modificadas radicalmente a partir de estos eventos, ya sea de abuso, de violencia o de desaparición o muerte. Y dos puntos, finalmente, es una de las cosas que tienen en común todas estas investigaciones precisamente al hacer énfasis en darle voz al testimonio de los sobrevivientes y víctimas de esta serie de injusticias, es la transformación de la vida de quienes viven estos fenómenos estos fenómenos tan cruentos. En el caso de los denunciantes de Maciel, cómo sus vidas se vieron transformadas, no solamente de pasar de ser víctimas y sobrevivientes a posteriormente ser activistas o defensores de causas con las que empatizan, en este caso de abuso por parte de autoridades con mucho poder con respecto a infancias o personas que tienen menos voz, particularmente en los casos de abuso sexual y de pederastía en estas instituciones. El caso de los padres de los 49 niños de ABC, cómo ellos reflexionan del hecho de que a partir de este evento, de la pérdida de sus hijos, sus vidas se vieron transformadas radicalmente en la búsqueda de justicia y cómo ellos antes, algunos de ellos reportan que eran completamente ajenos a cuestiones políticas, que no estaban interesados en involucrarse, que ellos vivían sus vidas cotidianamente, cumpliendo incluso sus responsabilidades de cualquier ciudadano. Roberto Zavala, uno de los padres más vocales, quien fundó el movimiento 9 de junio, dice: yo soy el responsable de la muerte de mi hijo, porque yo creía en las instituciones, yo pagué mis impuestos, yo cumplía con mis deberes de ciudadano, y eso fue lo que ocasionó esta tragedia. Pero a partir de esa tragedia ellos ahora entienden esta empatía hacia los movimientos sociales, hacia la lucha de quienes no encuentran otra forma más que la expresión social para demandar justicia ante el Estado. Y también esto se ve reflejado, o por lo menos yo lo veo reflejado en la crónica de Lidia Carrión, quien narra el camino de las familias de estas niñas y adolescentes desaparecidas en el Estado de México, quienes no solamente una vez después de haber encontrado a veces restos de los cuerpos de sus hijas, uno podría decir, bueno, ya tengo un proceso de duelo, encontré los restos de mi hijo, puedo dejar de buscar justicia con las autoridades, pero su lucha no para ahí, sino que ellas siguen ayudando, crean redes de información, crean redes de madres de búsqueda de hijas y de niñas desaparecidas en el Estado de México y en todo el país, y porque saben la angustia de luchar contra la negligencia y la corrupción
muchas veces de las instituciones para que no les procuran justicia. Entonces ellas siguen con esa lucha. Entonces, esto es algo que pasa mucho es uno de los efectos al parecer, de estas injusticias tan sistemáticas que ocurren en nuestro país, que una vez que afectan a estos grupos no solamente buscan la expedición de justicia para sí mismos, sino que se transforman en agentes de cambio para buscar justicia para los demás. Crean este fenómeno muy interesante como de empatía hacia la injusticia que otras personas también están sufriendo por causas similares a las de ellos. Y para regresar un poco, para finalizar un poco con el título de este pequeño video, o bueno, ya no sé si es tan pequeño, la idea de que leer transforma es precisamente al aprender de todos estos temas. En los últimos 2 años, leer esto no solamente ha sido como desde el punto de vista histórico para saber las causas de muchos fenómenos de los cuales por las noticias o en conversaciones uno puede llegar a aprender o tener como alguna opinión medianamente o pobremente informada, pero a través de la lectura de estas investigaciones, no solamente uno aprende más sobre estos temas, sino también aprende a comprender sobre el sistema, sobre las causas históricas y económicas y políticas que llevaron al cambio en la ley del sistema de bienestar de salud y de educación en ese país. Uno aprende sobre el funcionamiento de las redes de explotación sexual infantil, cómo operan en el país y cómo los más poderosos siguen explotando a los menos desfavorecidos a sabiendas de que no van a ser escuchados, a sabiendas de que nadie va a responder por ellos. Y aprendes también he aprendido sobre los mecanismos de abuso y de violencia contra, de nueva cuenta, los más indefensos, niños y niñas, contra las mujeres, y cómo ellos viven el descrédito, no solamente por parte de su abusador, sino también de las redes que protegen a ese perpetrador, y de las razones políticas que incluso están para proteger a esos abusadores. Y finalmente uno también aprende a través de la lectura de todos estos libros, ya a través de estas investigaciones periodísticas, que la justicia aquí en México sigue siendo para unos pocos, la justicia es un bien de lujo que solamente puede tener acceso quien tiene más dinero, quien tiene más poder, pero que a pesar de eso, y que los que sufren más de la injusticia siguen luchando, y sigue habiendo gente que lucha para que esto no sea la norma, y que precisamente desde diferentes trincheras, ya sea como la investigación periodística o el activismo o ONGs o incluso gente dentro de las instituciones sigue luchando para que esto no sea nuevamente una realidad. Entonces, pues ahí en el video, en la descripción del video, les dejo como la referencia de cada uno de estos libros, un enlace con datos de cada uno de estos investigadores. En el caso del libro de Carmen Aristegui, está el primer capítulo del libro, la introducción. Creo que es el prólogo, que fue por Miguel Ángel Granados Chapa, y también del libro de Lidia Carrión, también es la primera parte del primer capítulo, que pueden ahí leer de manera gratuita. Y pues les recomiendo que busquen estos libros, que
más allá de que leer transforma porque nos enseña sobre otros lugares a los que a lo mejor no tenemos acceso, también la lectura nos ayuda a ver de otra manera nuestra realidad y sobre todo la realidad que es más cotidiana de lo que nosotros a veces queremos saber. Y pues bueno, muchas gracias a los que pudieron escuchar esta transmisión y un saludo. Sí, sí.